Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús, verso 15, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, a Pedro le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, ahora leemos lo que sigue, pero de este pasaje una gran parte de la cristiandad, especialmente la confesión católico-apostólica romana, aseguran que de aquí surge el establecimiento del papado. Aquí se establece que sobre Pedro el Señor va a edificar la iglesia. Es como que en esta declaración se nombra a Pedro como la piedra angular de donde se va a edificar la iglesia. Y por eso que se ha estudiado tanto, y por supuesto desde el tiempo de la Reforma, también porque los reformadores dijeron, no, de ninguna manera. Palabras ahí, a ti te digo, a Simón, que tú eres Pedro, lo cual significa piedra, y sobre esta roca, otra palabra, que significa roca más grande, edificaré mi iglesia. Bueno, los católicos apostólicos romanos dicen que es sobre la persona de Pedro que Cristo edificó la iglesia. Nosotros los protestantes decimos que no. Es sobre la confesión de Pedro que el Señor edificó su iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos para asegurar eso muchos pasajes de la Biblia que dicen que la iglesia está edificada sobre Cristo. Cristo es la piedra angular de la iglesia. Aún en el Antiguo Testamento, ya decía en Isaías 28:16, he aquí, dice Isaías, que yo he puesto, el Señor dice a Isaías, he puesto en Sión por fundamento una piedra, en Sión, en Jerusalén, ¿verdad? Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice Isaías 28:16. El apóstol Pablo, 1 Corintios 3, está hablando de que él como un edificador en la iglesia. Los pastores como edificadores, dice, porque nadie, pero hablando en esa metáfora, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. La iglesia se funda, se edifica sobre Jesucristo. Efesios 2:20 dice, edificados, también usando la metáfora de un edificio, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero este pasaje, además de eso, y no es el tema que vamos a hablar de Pedro hoy. Queremos hablar de Pedro, y por eso elijo este pasaje, porque es el central sobre la vida de Pedro. Notablemente en este mismo pasaje donde se exalta tanto a Pedro, se dice que se les va a dar las llaves, que todo lo que él atare en la tierra será atado en el cielo, que él lo que acaba de decir no se lo dijo carne ni sangre, sino el mismo Padre que está en los cielos, le reveló a él que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente después Jesús le dice, Satanás, apártate de mí, me eres tropiezo. Y eso realmente es realmente sorprendente. Sacando la negación de Pedro, que lo niega a Cristo 3 veces antes de que Cristo vaya a la cruz, podríamos decir que en el mismo pasaje tenemos el momento más alto espiritualmente de Pedro, cuando el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y inmediatamente después tenemos el momento quizás más bajo espiritualmente de Pedro. En el mismo contexto. Es asombroso. Porque Pedro dice, no, ¿cómo? Porque dice que Jesús empieza a anunciar que le era necesario morir. No, Señor, que de ninguna forma tal cosa te acontezca.
No, no lo vamos a permitir jamás. ¿Cómo que te vas a morir? No te vas a morir nada. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Me eres tropiezo, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo cierto es que en los últimos 70 años, las personas que se dedican a estudiar al apóstol Pedro han comenzado a prestar atención lo que el Evangelio de Mateo dice de Pedro. Porque por alguna razón que vamos a tratar de considerar en este momento, por alguna razón Mateo, a diferencia de los demás evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, pone la lupa especialmente sobre Mateo, exaltando algunas virtudes de Mateo, pero también exaltando algunos defectos de Mateo. Es notable cómo cuando empezamos a comparar los evangelios, ustedes saben que hay 3 evangelios que son sinópticos, se llama porque cuentan de manera muy similar la vida de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando ponemos un relato al lado del otro, en donde aparece Pedro, nos llama la atención que Mateo está agregando o quitando algunos detalles para o exaltar las virtudes de Pedro o subrayar los defectos de Pedro. E incluso también descubrimos que hay muchos relatos que no están en los otros evangelios. Por ejemplo, que le dice, inmediatamente después de la confesión, le dice algo tan tremendo. Cuando miramos los otros evangelios, en esta confesión son todos los discípulos que hablan. Acá es Pedro, y a Pedro se le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No está eso en los demás evangelios. A ti te doy las llaves del reino, no está eso. No te lo ha dicho carne ni sangre, sino mi Padre. No está eso en otros evangelios. Entonces los estudiosos dicen, ¿por qué? ¿Por qué Mateo quiere señalar eso? Y después, ¿por qué pone inmediatamente después algo tan fuerte? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Bueno, vamos a tratar de comparar un poco los evangelios para descubrir esto y después volver, porque sí, Mateo tiene un propósito teológico al presentarnos a Pedro de esta manera y tiene mucho que ver con todos nosotros, demasiado. En primer lugar, vemos, por ejemplo, cuando Mateo presenta la lista de los 12 discípulos, él agrega una palabra, la palabra primero, protos. Dice él que cuando empieza a enumerar a los discípulos, dice primero Pedro y después pone los demás. Los demás evangelios dan la lista de los apóstoles, pero nunca dicen ni primero, ni segundo, ni nada. Mateo dice primero Pedro, lo cual protos puede significar que fue el primero que el Señor llamó a seguirle, pero también significa el principal. Y cuando seguimos de nuevo los pasos de Pedro en el Evangelio de Mateo, vemos que es el principal. No cabe duda que Pedro es el principal de los apóstoles, no cabe duda. Aún en los demás evangelios se lo ve como principal también. Y cuando comienza el libro de Hechos, él es el que predica el primer sermón. Él es el pilar de la iglesia, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Pero Mateo subraya que Pedro es el primero. Cuando vemos en el relato, cuando Jesús camina sobre el agua, ¿se acuerdan? Mateo sí es el único de los evangelios que registra que Pedro, que estaba arriba del barco, le pide permiso al Señor para salir caminando y acercarse a él caminando sobre el agua. En los demás relatos está que Jesús se acercó caminando, pero no dice nada de Pedro. Mateo subraya que Pedro le pide permiso para ir caminando y sabemos todos que empezó bien, empezó caminando. Y también Mateo registra que en un momento Pedro dudó y se empezó a ahogar. Y el Señor lo reprende porque dudó. O sea, de nuevo, en el mismo relato, parece que está exaltando a Pedro como el hombre tremenda fe, que dice, Señor, ¿puedo ir ahí? Y va Pedro. Y en el mismo relato se nos muestra que el que parecía que tenía una tremenda fe, en realidad no era tan tremenda, porque vio las olas y dudó y se empezó a hundir. Eso está en Mateo capítulo 14. Tenemos también el relato de la transfiguración, ustedes se acuerdan, en Mateo, también eso está en los demás evangelios. Cuando están en el monte, se entusiasma Pedro y dice, Señor, está fascinado, ahí está Pedro junto con otros 2 discípulos, pero dice, ¿por qué no hacemos acá una enramada y nos quedamos acá? Estaba fascinado Pedro de ver a Elías y a Moisés y a Jesús con el rostro que se había vuelto luminoso como el sol.
Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 5, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, o sea, como unos techitos, ¿no? Para quedarse ahí a pasar la noche, como una carpita, pero con ramas. Una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Y Marcos agrega, porque no sabía lo que hablaba. Marcos agrega eso. Como que Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo. Lucas, contando el mismo relato, dice, no sabiendo lo que decía. Como que Pedro hablaba sin pensar muchas veces. Mateo no dice nada. Esconde eso. No dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Interesante. De nuevo, ahora vamos a ir a tratar de analizar las razones por las que hace eso Mateo. Pero es muy interesante. Mateo tiene algo en mente. Cada evangelista, cuando escribe su evangelio, tiene un propósito en mente. Y es muy valioso que pensemos qué está tratando de hacer Mateo con Pedro para enseñarnos a nosotros. Mateo muchas veces muestra que Pedro no solo era el principal de los apóstoles, sino que de alguna manera era como el representante de los 12, el interlocutor, el que siempre de alguna manera hablaba o preguntaba en nombre de todos los 12. Por ejemplo, en Mateo 17, en el asunto del pago de los impuestos para el templo, es a Mateo que Jesús le dice, andá a agarrar un pez ahí, sacá de la boca y andá y paga el impuesto para el templo. Lo manda el Señor a Mateo. Exclusivo eso lo manda Pedro, exclusivo del Evangelio de Mateo. También vimos hace unas semanas cuando el Señor habla del perdón, de la disciplina en la iglesia, y Mateo toma la iniciativa y dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? 7 veces. Y ustedes recuerdan cómo sigue. Es Mateo el que toma la iniciativa de representar a todos los apóstoles. Cuando Jesús habla a aquel joven rico que viene a decirle, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Dáselo a los pobres y sígueme. Y el rico se va triste. Y el Señor entonces se queda con los discípulos y dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el agujero de una aguja. Y entonces Pedro de nuevo toma la iniciativa y dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Dice Pedro. Bueno, ese ¿qué pues tendremos? Solo lo tiene Mateo. En los demás evangelios dice, Señor, hemos dejado todo, como dándole pie a que el Señor diga qué pasa en cuanto a ellos. Pero ¿qué pues tendremos? Solo lo dice Mateo. En otra ocasión el Señor pide que explique una parábola. Mateo pide al Señor que explique una parábola. Es muy interesante porque en los demás evangelios son todos los discípulos que piden, Señor, explícanos la parábola, no entendimos. Pero en Mateo, capítulo 15, verso 15, dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. En Marcos dice, los discípulos le pidieron que les explique la parábola. Nunca lo menciona Mateo. A Pedro, perdón, otra vez. Impresionante cuando vamos a la negación de Pedro, que es sin duda también algo que dejó una marca para siempre, no solo en la vida de Pedro, sino en la de la iglesia. La negación de Pedro es sin duda algo que Dios ha usado y usa a lo largo de la historia, ha usado y usa hoy, para animarnos a nosotros los creyentes. Y por ahí va el propósito de Mateo. Si Pedro fue capaz de negar al Jesús, ¿cuánto más nosotros seríamos capaces? Pero Mateo agrega detalles que hacen la negación todavía peor, como que subraya la barbaridad de lo que estaba haciendo Pedro. Dice, por ejemplo, Mateo 26, verso 30, salieron al monte de los olivos. Después que habían cantado el himno, estaban en el aposento alto, Jesús canta un himno, Jesús con sus discípulos, y entonces salen al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, todos los 12, bueno, ya se había ido Judas, los 11, ya Judas se había ido de ahí para traicionarlo. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces Pedro responde, dice Mateo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En Marcos dice, yo no, nada más, yo no.
Y en Lucas también dice, yo no. Pero Mateo agrega, yo nunca me escandalizaré, jamás, subrayando el nunca, como algo que era imposible que Pedro hiciera, porque era el principal de todos. Entonces sucede la negación al final. Unos versículos más adelante, al final, Pedro niega al Señor. Y los evangelistas, los otros 3 evangelios dicen, y le negó. Y le negó. Sin embargo, Mateo dice, mas él negó delante de todos. Interesante. Delante de todos. Mateo 26:70. En la segunda negación, Marcos dice, pero él negó otra vez. Mateo dice, con juramento. Negó con juramento Pedro. Y agrega, no conozco a ese hombre. Mateo agrega eso. El contenido de la negación. Y que no solo dijo yo no lo conozco, sino jurando. Dándole, por supuesto, más gravedad a lo que está haciendo Mateo. Y en la tercera negación, tanto Mateo como Marcos coinciden en ese caso, diciendo entonces él comenzó a maldecir. Pedro comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Tremendo. Tremendo leer esto. Y la razón que estoy predicando esto es justamente porque la semana pasada hablamos de la apostasía y me quedé con el deseo de compensar de alguna manera en conceptos lo que se habló la semana pasada, aunque se subrayó que luchar con nuestro pecado, tener dudas, tener crisis de fe, tener momentos difíciles en la vida, no significa que somos apóstatas. Lo dije subrayándolo, pero aún así me parece que es necesario volver a trazar la línea, colocar la línea correspondiente, aunque es delgada, entre lo que es apostatar de la fe y tener caídas en nuestra fe. Por eso vamos a hablar de Pedro, por eso estamos hablando de Pedro. Y por eso Mateo le da un lugar prominente a la persona de Pedro, mostrando tanto lo maravilloso, lo positivo como lo negativo, para dejarnos una enseñanza. Volviendo entonces aquí a la negación, a la confesión de Pedro, yo puse en mis notas, Pedro confiesa a Jesús, Mateo 16, versículos 13 al 20. Y versículos 21 al 23, Pedro tienta a Jesús. Primero lo confiesa, inmediatamente después lo tienta. Primero lo exalta diciendo cosas realmente profundas y teológicas sobre Jesús. Después lo escandaliza, pues esa es la palabra, me es tropiezo. Le es de tropiezo. La misma persona. En el mismo contexto, digamos así, en el mismo momento, el mismo día, la misma hora. Minutos de diferencia, no sé. Digamos, el mismo estado de ánimo. Porque a veces nosotros, bueno, tenemos días buenos, tenemos días malos. Bueno, a veces decimos, bueno, hoy tuve un día malo, se me chispoteó, no sé, fue un exabrupto, lo que sea. Pero ¿cómo puede ser que un hombre creyente, quizás no de hace mucho tiempo, pero creyente, seguramente que sí, en un instante, él dice el Señor Jesús que está recibiendo de parte de Dios mismo, el Padre, revelación, e inmediatamente después está recibiendo del mismo Satanás sugerencias para tentar a Jesús. Tremendo. En Marcos y en Lucas describe todo esto mismo y borra toda esa información, y no la tenemos. Mateo solo la registra. Solo Mateo menciona que Jesús le dice, bienaventurado, que Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Bueno, los estudiosos entonces mirando todo esto dicen, ¿qué estará tratando, qué es lo que trata Mateo de hacer con Pedro? ¿Cómo lo presenta? ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto? Básicamente hay dos posturas principales y entre medio hay algunas entre estos dos extremos. Algunos dicen, sobre todo los que tienden al catolicismo, dicen, bueno, lo que está haciendo Mateo es mostrarnos al líder absoluto de la iglesia, al rabino superior, digamos, al gran maestro. El Señor, al decir a ti te doy las llaves del reino, le está dando a él la capacidad de proteger y de transmitir la tradición de la iglesia. Y él es el que de alguna manera tiene esa autoridad única sobre todos los demás. Es como todo un símbolo de liderazgo, darle las llaves a alguien es el símbolo de liderazgo.
Sin embargo, en primer lugar, unos capítulos después, en Mateo, se dice que esa misma capacidad de atar y desatar no la tiene solo Pedro, sino todas las autoridades en la iglesia. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, está hablando de los líderes de una iglesia, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De manera que es dudoso que al decir a ti te doy las llaves del reino, esté diciendo que Pedro es la cabeza de toda la iglesia. No lo es. Sí vemos en el libro de Hechos que Pedro es el que primero predica el evangelio cuando comienza la iglesia, y eso puede ser la aplicación práctica de esto de tener las llaves del reino. Él predica el sermón a los judíos que estaban ahí en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Luego, cuando Felipe, uno de los evangelistas, va a la ciudad de Samaria, hay personas que quieren creer y lo llaman a Pedro, y Pedro va y predica, y es el primero que de alguna manera lleva el evangelio a Samaria, o los primeros convertidos. Y después en Hechos 10 tenemos el primer gentil que siente temor de Dios, y ¿quién va a verlo a Cornelio? Pedro. Allí está cumpliéndose por qué dice Jesús que le dio las llaves a Pedro del reino. Pedro, por primera vez en la iglesia, predica el evangelio a los judíos, por primera vez a los samaritanos, por primera vez a los gentiles. Y hay frutos en cada caso, y comienza la iglesia como la conocemos. Pero en segundo lugar, y más importante, ¿cómo encajamos en esa idea de que lo que está tratando de hacer acá Mateo es mostrarnos al líder absoluto de la iglesia, cuando inmediatamente después Jesús le dice a ese supuesto único líder: Satanás, me eres tropiezo, pone la vista en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Apártate de mí, apártate de mí. Una cosa inconcebible. Si usted registra, va a Mateo capítulo 4, cuando el Satanás tienta a Jesús en persona ahí en el desierto. Jesús le dice: vete, Satanás. Y si usted pudiera leer en el original, es lo mismo que decir: apártate de mí. Es lo mismo. Jesús está siendo tentado por Satanás mismo, que está usándolo a Pedro en esa tentación. Decía, parte de los eruditos dicen eso, otra parte de los eruditos, con la que yo coincido, lo que está diciendo es que en realidad Pedro es como el prototipo de un creyente normal. Mateo está usándolo a Pedro para mostrarnos lo que hace un creyente, cómo es un creyente, una persona que tiene fe en Dios y procura obedecer a Dios, procura amar a Dios y seguirle. Y así somos nosotros. Podemos en el mismo evento exaltar al Señor e inmediatamente negarlo, dudar, tener fe para salir caminando sobre el agua y en el mismo instante hundirnos por la duda. Así somos nosotros, así soy yo, así sos vos. No estoy hablando de no creyentes, no estoy hablando de personas simpatizantes que son curiosos, quieren saber quién es el Señor. Estamos hablando de personas que un día le entregaron su vida al Señor, que creyeron que Él era el Salvador y se rindieron, y el Espíritu Santo vino a invadir su corazón y ayudarnos desde adentro a seguir al Señor. Lamentablemente, nuestra realidad es que todavía hay pecado remanente en nuestra vida, y dentro nuestro hay una inconsistencia que realmente nos abruma, nos confunde. Nos parece, por momentos, yo me imagino que a usted le pasa como a mí, por momentos no parece que yo soy un creyente. Y por momentos no parece que Pedro es un creyente. ¿O no es así? Pero sí, Pedro es un creyente. Y no sé, no puedo hablar por todos ustedes, yo soy un creyente. Y así es mi vida. Y así es la tuya, por supuesto, también. Lo que está haciendo Mateo con Pedro, y ahora lo vamos a confirmar yéndonos a ver otros asuntos de Mateo, la teología del libro Mateo, es mostrarnos que Pedro es como un representante de los creyentes. Mateo está tomándolo a Pedro y usándolo como un modelo de lo que son los creyentes. Y por eso muestra simultáneamente las virtudes y también los defectos, las inconsistencias, las dudas de Pedro, las metidas de pata, decimos nosotros, los pecados mismos. Dice un escritor, un estudioso: Pedro les brinda a los miembros individuales
de la iglesia de Mateo. Mateo era miembro de alguna iglesia, algunos creen que en Antioquía. Mateo escribe su evangelio primero pensando en la iglesia donde él estaba, a una generación que ya no había sido testigo ocular del Señor Jesús, pero probablemente ya sabiendo que ese mismo evangelio iba a extenderse a otras iglesias. De hecho, Mateo fue el evangelio más leído y más copiado en toda la historia de la iglesia cristiana, en la antigüedad. Era el evangelio preferido de todos los creyentes, Mateo, sobre los otros tres. Así que Mateo seguro está escribiendo a alguien que él conoce, a una iglesia verdadera, genuina, que él sabe cómo es. Y entonces decía este estudioso, Pedro les brinda a los miembros individuales de la iglesia de Mateo un ejemplo de lo que significa tanto positiva como negativamente ser un cristiano. Mateo está usando a Pedro como un ejemplo de lo que es un cristiano. Y es así como somos. Por supuesto, no excluye la otra posición. Mateo era un líder, pero no era exclusivamente, no como un papa, de ninguna manera. Pero sí era un líder en la iglesia, claro que sí. Y esto también nos debe llamar la atención, porque wow, si este era el líder que el Señor escogió para que sea líder, ¿qué nos toca a nosotros? Si el líder es así, tan imperfecto, wow. Por momentos parece que el que tiene más fe, inmediatamente es el que parece que menos fe tiene. Por momentos parece el más audaz, por momentos es un cobarde que niega a Jesús de una manera escandalosa. Los otros también se fueron, los otros también se escondieron y le abandonaron al Señor, pero no sabemos de que ninguno de ellos haya negado de esa manera brutal al Señor Jesús, blasfemando, maldiciendo. ¿Se pueden imaginar a Pedro maldiciendo? Los otros se fueron a escondidas, Pedro lo negó adelante de todos, dice Mateo, adelante de todos. El que dice, yo voy a morir antes de negarte, dice Pedro. Yo moriría antes de negarte, yo jamás te voy a negar, jamás. Es el que lo está negando, no una, no dos, 3 veces lo está negando. Increíble. Tenemos que entender que los evangelios son un género literario especial. De hecho, existen solamente en el Nuevo Testamento. Fueron inventados por los escritores llamados evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De nuevo, hay mucha discusión teológica sobre esto, pero sin ningún prejuicio liberal, tomándolo como son, como lo vemos en la Biblia y como son, nos damos cuenta que los evangelios son biografías teológicas. Eso creo que es la mejor definición de lo que es un evangelio. Es una biografía con un propósito teológico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una biografía como nosotros conocemos moderna, donde se cuentan todos los detalles en orden cronológico, tratando de no que se escape nada importante, sino que los 4 evangelistas se tomaron la licencia de escoger los eventos que quisieron ellos, los discursos que les pareció, las parábolas, los dichos, las interacciones que les pareció apropiado para cumplir con sus propósitos. Cada uno de ellos tiene un propósito al escribir el evangelio. Es por supuesto, para edificar a la iglesia, sobre todo pensando que ya viene una segunda generación de creyentes que no conoció al Señor Jesús. Que la tradición oral que se va transmitiendo de persona a persona, tarde o temprano se va a desdibujar y es factible que se introduzcan errores doctrinales. Entonces los que fueron ellos testigos oculares, Juan fue testigo ocular, Mateo también, no fue Marcos ni fue Lucas, pero Marcos, sabemos, escribió porque Pedro le dictó, según nos dicen escritores antiguos, y Lucas estaba en el equipo de trabajo de Pablo y nos dice al comenzar el Evangelio, él investigó recogiendo testimonios de otros. Entonces tenemos 4 evangelios, pero cada uno de ellos con un propósito, con historias seleccionadas para hablarnos de Jesucristo, del evangelio, que hay un solo evangelio. Nosotros le llamamos el evangelio de Marcos, Lucas, Juan, pero hay un solo evangelio. Gálatas 1:6 dice, hay un solo evangelio. Es uno solo. Contado en este caso por 4 personas distintas, enfatizando distintos ángulos, digamos así. Y el género es narrativo, o sea, en la mayoría, si bien hay discursos, son narraciones, eventos que sucedieron. Y cuando uno escribe el género narrativo, lo que hace cualquier escritor, también de acuerdo a los propósitos que tiene, es utilizar personajes. Porque son narraciones donde hay personas que intervienen, por supuesto.
Y en esos personajes que se eligen se subrayan, se resaltan ciertas actitudes características de esas personas para transmitir también algún mensaje. No nos cabe duda que el personaje central de los 4 evangelios es Jesucristo, claro que sí. Para eso se escribe, para hablarnos de Jesús, de quién fue Jesucristo y qué hizo Jesucristo y qué significado teológico tiene eso. Mateo, por supuesto, lo que se propone por sobre todas las cosas es hablar de Jesús y nos muestra la autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Nos muestra que Jesús es el Rey, es el Mesías esperado por los judíos. Ese es el énfasis más grande de Mateo, el reinado de Jesucristo. Marcos parece exaltar más a Jesucristo como un siervo. Lucas parece que lo muestra más como el hombre perfecto, el Hijo del hombre perfecto. Y Juan, él lo dice claramente que se propone mostrar que Jesucristo es Dios, Dios hecho hombre. Es el evangelio más teológico de todos, el de Juan. Por eso es tan distinto a los otros 3, porque se centra en la deidad de Cristo. Sin embargo, no solo cada evangelista, por supuesto, habla de Jesús, sino que también simultáneamente logra otros propósitos. Y Mateo es evidente que tiene en mente no solo hablar de Jesucristo para que las personas crean en Él y se entreguen y se conviertan, porque a lo largo de ese evangelio cada tanto hace un llamado a la salvación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese es un llamado, por ejemplo, a la salvación, etc. Hay varios. Pero Mateo también elige cuidadosamente cómo habla de los otros personajes secundarios, digamos así, y qué exalta de ellos para transmitir también un mensaje, para cumplir un propósito. Y enseguida nos llama la atención que Mateo, de todos los evangelios, es el que más fuerte y más negativamente habla de los líderes religiosos judíos. Es el evangelio que contiene más elementos judíos, más profecías del Antiguo Testamento. Parece que está escrito para una comunidad judía cristiana. Y de una manera notable habla muy fuerte de los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos principalmente. Y los escribas. Dice, por ejemplo, Mateo que estos líderes religiosos son malos en todo sentido que vos lo consideres. Piensan mal en sus corazones. Voy a citar rápido sin mencionar citas, pero solo entre comillas lo que estoy diciendo. Piensan mal en sus corazones, son malos, tienen malicia. Sus corazones están tan completamente corruptos que él le llama generación de víboras, serpientes. Jesús le llama, pero Mateo por supuesto lo registra y no una sino varias veces. Generación mala y adúltera. Hipócritas. Se les llama hipócritas a los líderes religiosos como 10 veces en el Evangelio de Mateo. Ciegos, insensatos, guías de ciegos. No entienden nada, eso es lo que quiere decir. Son hipócritas. Se hacen los que aman a Dios y no aman nada a Dios. Se hacen los que saben, no saben nada. Son guías ciegos, guías de ciegos. Todo el tiempo enseñan mal, dice Jesús, y los confronta. Esos son uno de los personajes del Evangelio de Mateo. Otro de los personajes son lo que llaman las multitudes. Las multitudes. Que las multitudes, sabemos por la literatura tradicional judía, eran consideradas por los líderes religiosos como ignorantes, como la chusma. Gente que no solía leer las Escrituras, no participaban regularmente en el servicio ni de la sinagoga ni del templo. Eran ignorantes. Sabían algunas cosas, pero no muy claramente. Y los mismos fariseos los desprecian. Lo dice el Evangelio de Juan. Habla de eso. Pero notablemente en el Evangelio de Mateo, por un lado, habla muy fuerte contra las autoridades. Sin embargo, de las multitudes, dice que eran receptivas al mensaje y al ministerio de Jesús. Se admiran de su doctrina. Le siguen, le rodean, se maravillaban y glorificaban a Dios, dice otra parte. Difunden su fama por todos lados, las multitudes. Están atónitos, glorifican al Dios de Israel, claman y alaban cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana. Escuchan embelesados las enseñanzas de Jesús. Llegó Jesús hasta enseñar 3 días seguidos a las multitudes, seguidos 3 días, y ellos escuchaban, fascinados. Jesús dice que tiene compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús las sanaba, les enseñaba, les da de comer, etc. Sin embargo, y eso lo vemos en todos los evangelios,
Las multitudes son muy, por esa misma ignorancia que tienen, porque realmente no tienen una fe salvadora en el Señor Jesús, son como curiosos nada más, son muy manipulables. Y los líderes religiosos terminan manipulando a la misma multitud que el domingo dicen, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. El jueves, el domingo dicen, Hosana, bendito, el que viene. El jueves están clamando, sea crucificado. Que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. La misma multitud. Y el viernes están al pie de la cruz burlándose y blasfemando al Señor Jesús. Dice un escritor, aunque se asombran de los milagros de Jesús y acuden a Él para curarse y ser alimentados, nunca captan completamente su identidad y se refieren erróneamente a Él como Juan el Bautista, como Elías o uno de los profetas, como acabamos de leer. Notablemente, Mateo utiliza a los líderes religiosos como un modelo o un ejemplo de lo que eran los judíos no creyentes, los religiosos de cualquier tiempo. Y utiliza las multitudes de alguna manera para también mostrarnos cómo es la humanidad no regenerada. Muchos son curiosos, muchos dicen, oh Jesús, qué maravilla, Jesús, qué gran maestro. Lo admiro a Jesús, pero nada más que eso. No entienden teológicamente, no pueden comprender el significado de lo que hizo Jesús. Y entonces Mateo introduce otro personaje, y es muy importante para nosotros, que son los discípulos. Todo el tiempo en el Evangelio de Mateo vos ves los líderes religiosos, las autoridades, las multitudes, los discípulos. Los líderes, las multitudes, los discípulos. Y cuando habla de los discípulos, está hablando de nosotros, los creyentes, en general, los creyentes. Y notablemente, asombrosamente, Mateo una y otra vez resalta, a veces dice que las multitudes entienden, pero él resalta que muchas veces no entienden, no lo comprenden a Jesús, y sobre todo subraya que tienen poca fe, poca fe. Y eso es algo que llama mucho la atención en el Evangelio de Mateo, la frase oligopistos, que es poca fe. Dice en Mateo 6, verso 30, hombres de poca fe, porque tienen ansiedad como lo que no conocen a Dios por las cosas materiales. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde viviremos? Así somos nosotros, los discípulos. En Mateo 8, 26, cuando están los discípulos en la barca y se levanta una tempestad y tienen miedo, el Señor les dice, hombres de poca fe. El Señor se había quedado dormido adentro de la barca y están todos muertos de miedo, los discípulos, los creyentes, y les dice, hombres de poca fe. En tercer lugar, cuando Pedro se hunde en el mar, y justo antes que había caminado sobre el mar, el Señor lo mira a Pedro y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuarto lugar, de nuevo por las cosas materiales, Mateo 16, 8. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Él sabe. Y inmediatamente le dice, ¿no se acuerdan cuando yo multipliqué los panes? ¿Por qué están ansiosos de nuevo por los panes? Hombres de poca fe. Y yo leo eso y digo, ay, ese soy yo. Ese sos vos. Esos somos los creyentes. Que claro que hemos visto cosas que el Señor hizo con nosotros, pero nos volvemos a poner nerviosos. Nos volvemos a quejar. Volvemos a decir, uy, llegaré a fin de mes, no llegaré, uy, ¿qué pasará? Tengo un dolorcito acá, uy, ¿qué será? Uy, me muero. Igual. Y en capítulo 17, verso 20, esto llama la atención. Si usted lee Mateo, llama la atención la misma frase 5 veces. Y siempre dirigido a los discípulos. Nunca a los líderes religiosos, nunca a la multitud, nunca le dice a la multitud, ustedes no tienen fe. A los discípulos le dice eso. En quinto lugar, Mateo 17, 20. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Acaba de terminar la transfiguración, principio del capítulo 17. Bajan del monte ahí cuando Pedro quería hacer la enramada, de tener ese momento espiritual precioso, y están abajo esperándole a la multitud para que echen fuera demonios. Y ellos tratan y no pueden. Y entonces le dicen al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les dijo, 17:20, por vuestra poca fe. Son los apóstoles. Y todo este cuadro se intensifica cuando miramos de nuevo Mateo y vemos que
en 2 oportunidades, Jesús exalta la fe de 2 personas que no solo son de la multitud, sino que ni siquiera son judíos, o sea que ni siquiera la Biblia tenían, ni conocían quizá. Uno es el centurión y otro es la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan? Mateo recoge esas historias y al centurión el Señor le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Y a la mujer sirofenicia le dice, por única vez en todos los evangelios, grande es tu fe. ¿Se acuerdan de la mujer? Que dice, Señor, por favor, haceme esto. Y dice, no, vos no sos judío, no te voy a hacer nada. Bueno, pero aunque sea, aún los perros, dice ella, comen de las migajas que se caen de la mesa. Y el Señor se asombra y dice, wow, grande es tu fe. Y le hace lo que la mujer le pide. Una mujer de sirofenicia de la ciudad de Tiro, Sidón, ahí en el norte de Israel, lejos. Un centurión era un romano que de Roma lo mandan con sus propios dioses paganos, lo mandan ahí a Israel con su ejército a cuidar la posesión romana. No son personas que leen la Biblia. Y les exalta el Señor por la fe, mientras tanto que a sus discípulos, incluido Pedro, le dice, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Algo está tratando de hacer Mateo con su evangelio. Por eso alguien dijo, los discípulos pueden ser considerados como discípulos en proceso. Aunque luchan y fracasan, después de la resurrección serán restaurados a puestos de liderazgo. Eso es lo que parece que Mateo, de nuevo, probablemente pensando en su iglesia en Antioquía, o en general en cualquier cristiano que algún día lea el Evangelio, está Mateo con un corazón pastoral, guiado por el Espíritu Santo, pensando en nosotros cuando fracasamos. Y pensamos, yo no debo ser cristiano. Soy un desastre. ¿Cómo me va a usar el Señor a mí? Soy una vergüenza. Yo soy una vergüenza para el Señor. Y el diablo nos está de pronto sugiriendo, ¿cuántas veces le vas a pedir perdón por lo mismo? Ya debe estar harto de vos, Dios. No. Es lo normal eso. Así somos. Así son los discípulos. Así fue Pedro. Y en ese contexto de mostrar la debilidad de los discípulos, por eso en ese contexto encaja Pedro, que lo muestra como es, como el prototipo, así como Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores, y es el que va delante de todo. Bueno, Pedro está puesto ahí en los evangelios para mostrarnos que así es un creyente, una bolsa de contrariedades, digamos así. Y no está esto para excusarnos, decir, bueno, ¿qué va a hacer? Y pecás lo más campante. No. Pero es que aunque tratemos, no podemos. Y eso lo vemos de nuevo en Pablo cuando allá en Mateo, en Romanos capítulo 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y un poco antes había dicho, porque por un lado quiero hacer el bien y por otro lado no lo hago. Y encuentro que en mí hay como una contradicción tremenda. Pienso cosas buenas y después con mis miembros hago lo contrario que había pensado hacer. Así somos los creyentes. Por supuesto, estoy resaltando este tema como con el telón de fondo de la apostasía, y hay otros aspectos, como siempre hay matices para considerar. En la Biblia también se habla que una persona que practica el pecado no es de Dios, porque no ha nacido de nuevo, la simiente de Dios no está en él. Estamos tratando de hablar de lo que nos pasa a nosotros, que aún no queriendo pecar, pecamos igual. Aún queriendo tener más fe, dudamos. Aún queriendo amar con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón a Dios, no lo logramos. No lo logramos. Miren, una cosa más que a mí me impresionó, pero demasiado, del Evangelio de Mateo. Mateo, en su Evangelio, cada tanto pone un llamado a la salvación. El último llamado, por supuesto, es al final del Evangelio. Vengan conmigo, Mateo 28, por favor. Aquí al final de Mateo hay una forma de llamado a los que leen este Evangelio a tomar una decisión por Cristo. Porque de nuevo muestra a los líderes religiosos que le dan dinero a los soldados romanos para que digan que alguien robó el cuerpo de Cristo. Se hace el colmo de la incredulidad. Los líderes religiosos saben que nadie robó el cuerpo de Cristo, pero inventan que alguien lo robó porque tienen miedo que la multitud entonces
al final era verdad lo que decía Cristo. Pero en vez de decir, era verdad, Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, van y le dan dinero a los soldados romanos para que digan que alguien robó el cuerpo de Cristo y no que resucitó. Ese es el colmo de la incredulidad. De alguna manera Mateo está diciendo, no sean así. ¿Qué vas a hacer con todo esto que te estoy contando en este evangelio? ¿Vas a rendirte? ¿Vas a pedir perdón? ¿Vas a rendirte? ¿O vas a ser un necio como estos líderes religiosos que se cegaron a la verdad? Un poquito antes, notablemente, un soldado romano, dice acá un centurión, déjenme si lo tengo acá. Bueno, no importa, después busquen ustedes. Sí, Mateo 27, 54. Notablemente antes, la conclusión está en el 28, ¿verdad? Pero en el 27, cuando todo el mundo se está burlando, Lucas resalta que un ladrón crucificado al lado de Jesús al final cree. Mateo, la forma de mostrar que aún así alguien cree, es decirnos, Mateo 27, 54, que un centurión y los soldados que estaban con él al pie de la cruz, que estaban para cuidar todo, cuando vieron el terremoto, dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Es una confesión de fe. Está terminando el Evangelio y está a punto Mateo de llevarnos a la conclusión para ver qué haces vos con Jesús. Y nos muestra otra vez personas que ni judías son romanos, extraños completamente, y confiesan que el Señor es el Hijo de Dios, creen en el Señor. Entonces llega al final, volvemos, y los líderes religiosos que sí conocen la Biblia, que sí saben que algún día va a venir un Mesías, etcétera, etcétera, lo niegan completamente. Pagan para que mientan. Y por otro lado, los discípulos creen en el Señor, ¿verdad? Creen en el Señor. Y eso se nos invita a nosotros a creer. Pero noten lo que pasa acá. Mateo 28, 17. Justo antes de lo que se llama la Gran Comisión, que el Señor manda a todos los discípulos de Él a que vayan por el mundo a predicar. Noten lo que dice 28, 17. Cuando le vieron Jesús resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo, ¿qué haces metiendo esas 3 palabras ahí, arruinando todo, arruinando la conclusión? Acabas de decir, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a creer o vas a negar como estos necios líderes religiosos? Algunos creyeron, lo adoraron. Cuando le vieron, le adoraron. ¿Y por qué agregás? Pero algunos dudaban. Es como que arruina la conclusión. Porque Mateo quiere no solo exaltar a Jesús, no solo explicar el Evangelio para la salvación, sino también ministrar a los que ya son creyentes. Porque Mateo se dirige a creyentes cuando escribe el Evangelio. Y aún en este punto de su Evangelio todavía algunos dudaban. Y es un tema que cruza todo el Evangelio. Y es por eso que Pedro se pone como el prototipo de esa inconsistencia, pero asombrosa. Y en ese contexto, con todo este énfasis, es tan precioso el último versículo del Evangelio de Mateo, cuando dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué consuelo, por un lado, considerar nuestra inconstancia, nuestros altos y bajos, nuestros cambios, nuestras dificultades, en contraste con el Señor que dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está, siempre va a estar. Y eso es lo que de alguna manera se nos muestra a los creyentes. Aunque vos tropieces y todo, el Señor está. Y siempre va a estar contigo. Él no te va a dejar, aunque vos lo dejes momentáneamente. Un creyente verdadero no puede darle la espalda al Señor indefinidamente. Salieron de nosotros, dice Juan, 1 Juan, capítulo 2, porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Sin embargo, por unas horas, Pedro se alejó del Señor y los demás discípulos también. Y por algún momento puede ser que vos caigas en ese pozo, como cayeron los creyentes a lo largo de la historia. Es posible. Déjenme pensar en 3 aplicaciones para nuestra vida o 3 exhortaciones, si se quiere,
o implicaciones que podemos pensar de todo esto que hemos estado diciendo. En primer lugar, yo pienso en la humildad. Es necesario que seamos humildes. Cuando vemos nuestra realidad, cuando vemos como Mateo muestra lo que es un verdadero creyente, y cuando vemos lo que nuestra experiencia lo confirma, eso nos llama a la humildad. Nosotros no podemos decir, nunca te negaré, nunca te negaré. Yo moriría antes de negarte. Señor, te voy a amar siempre. Yo no digo eso. No lo digas. Es casi como que estás pidiéndole al Señor a gritos que te muestre que sos un tonto, como pasó con Pedro. Notablemente en Juan capítulo 13, cuando el Señor está en la última cena, están los 12 ahí, Judas también, y él en la última cena dice, uno de ustedes me va a negar. Y qué hermoso, como dice ahí Juan, que dice que le dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Un verdadero creyente, noten ustedes, uno solo estaba falso ahí, los otros eran verdaderos. Uno me va a negar, Judas no dice nada. Pero otros empiezan a dudar, no sé, ¿seré yo el que lo va a negar? ¿Quién lo va a negar? ¿Vos lo vas a negar? Porque un verdadero creyente que conoce de verdad a la luz de las Escrituras y por el Espíritu Santo está en su corazón, conoce su alma, su corazón, uno sabe que puede negar al Señor. Y por eso humildemente diría, Señor, por favor ayúdame a nunca negarte. Y orar, Señor, por favor, matame antes que yo te niegue, porque sé que soy capaz de hacerlo. Por favor, Señor, no me permitas caer en algún pecado que sea de tropiezo a otro. No quisiera hacer nunca un tropiezo a otra persona, porque sabés que podés serlo. Señor, por favor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a no caer. Señor, líbrame, guárdame de la tentación, líbrame del mal, nos enseñó. Jesús nos enseñó a los creyentes a orar. ¿Por qué nos iba a pedir que oremos así si no seríamos capaces de caer? Claro que sí. Humildad. Ojo con el orgullo, ojo con el orgullo. De nuevo, Pedro, sugestivamente, en el mismo evento, que el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre está en los cielos. Imagino a Pedro inflado, diciendo, qué maestro, le dije justo lo que había que decir, ¿eh? Y envalentonado ahí le dice, Señor, que nada te acontezca, Satanás, salí de mí, apartate de mí. Orgullo. De pronto pensó Pedro que sus ideas, Jesús, si ustedes leen de nuevo ahí Mateo 16, Jesús dice, me es necesario, dice Jesús. Les empezó a decir que era necesario que él fuera a Jerusalén y fuera entregado en manos de los líderes, etcétera, etcétera, y que muriera. Y Pedro no escuchó la palabra necesario. El maestro, el Señor, le está diciendo es necesario. Y Pedro dice, no, Señor, que nunca te acontezca. Y dice ahí, empezó a reconvenirle, Mateo 16, reconvenirles. Lo está retando Pedro, es hablar fuerte eso. Esa misma palabra se usa cuando en alguno de los relatos se dice que a los demonios se les dice, cállate la boca. Y se les reconviene. Es como retar a alguien. Pedro lo reta a Jesús. Dice, Señor, que nunca te acontezca eso. ¿Qué se cree Pedro? Está loco. El orgullo. El orgullo. Claro. Increíble, Pedro. Pensó que su idea, su pensamiento era más real, más verdadero que lo que estaba diciendo Jesús, que le era necesario. Y él le da consejos al Señor Jesús de lo que tiene que hacer. Qué barbaridad. Pero así somos propensos a caer, somos propensos a dudar, somos débiles. Bueno, busquemos de nuevo en humildad al Señor, pidámosle ayuda y no confiemos tanto en nuestras ideas, nuestros pensamientos. En segundo lugar, no solo humildad, buscar la humildad, sino nuestra vida cristiana, porque es como es una vida de constante arrepentimiento y confesión de pecados. Así lo entendían los puritanos. Nosotros somos a la vez, decían los reformadores, somos santos y pecadores, las dos cosas en una. Por un lado, el Señor nos ha venido a vivir a nuestra alma, nos ha limpiado, pero seguimos siendo pecadores. Y por eso una vida cristiana normal es una vida de confesión permanente, de arrepentimiento constante. Todo el tiempo estamos metiendo la pata, todo el tiempo. En un versículo 17, creo que es, 16-17, el Padre inspira a Pedro para confesar lo que dice.
En el versículo 21-22, Satanás inspira a Pedro para decir lo que dice. No se nos dice cómo es la tentación, solo se nos dice que sabemos el origen, es Satanás. Cuando Jesús dice apártate de mí, Satanás, no es que Pedro sea Satanás, pero es que lo que está diciendo viene del mismo Satanás. Es una tentación. No nos dice cómo Satanás influenció los pensamientos de Pedro, pero sí que lo hizo, está claro. Un comentarista dice, con qué rapidez la roca del verso 16 al 18 se convierte en una piedra de tropiezo. La que era roca antes para edificar algo, ahora no sirve para nada. Y si eso le puede pasar a Pedro, nos pasa a cualquiera de nosotros, todo el tiempo. El mismo cristiano que exalta el plan de Dios puede ser inducido a ensalzar el plan de Satanás. Satanás no quería que Cristo vaya a la cruz, claramente. Obvio. Si ya lo había tentado en el capítulo 4 de Mateo para darle todo como por un atajo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y evitar la cruz. Los cristianos, dice alguien, son prontos en reprender a Pedro por tan increíble atrevimiento. Sin embargo, deberían ser sinceros en reconocer que en realidad ellos también a veces han contradicho al Señor. El creyente que se queja acerca de sus sufrimientos y pruebas y que pregunta, ¿por qué a mí, Señor?, está siendo igualmente atrevido que Pedro. Estamos en la misma. Humildad, arrepentimiento y confesión. Y finalmente, esta situación, así como es, nos tiene que animar a mirar a Cristo, a buscar a Cristo. Necesitamos a Cristo, mirar a Cristo. No a las circunstancias, no a nuestra habilidad, sino a Cristo. Pienso otra vez en el relato donde Pedro camina sobre el agua y después se hunde, porque deja de confiar en Cristo y mira las olas, mira las circunstancias, mira sus problemas, su sufrimiento. Pedro no quería que Cristo muriera, claro, ¿qué iba a querer si era un discípulo? Querían estar para siempre con él, quería que el reino del Mesías comenzara así en sufrimiento. Porque eso también hubiera implicado que mataran a Cristo, un sufrimiento para Pedro. Y él tiene un plan mejor. Señor, que eso no te va a pasar. Y ni escuchó a Cristo, que dijo, es necesario. Así es nuestra lucha. No queremos sufrir, y entonces aparece un plan alternativo y ahí vamos, negando al Señor. Cuando los creyentes, dijo alguien, se centran más en su dolor actual o en su angustia potencial que en el Señor, que les ha permitido ese sufrimiento, son presa fácil de las trampas de Satanás y hasta pueden convertirse en trampas para atraer a otros. Piedras de tropiezo, meros tropiezos. Y tampoco mirar a Cristo, no mirar ni las circunstancias, ni nuestra sabiduría, como estamos diciendo. Nuestros pensamientos, nuestras ideas. Pedro pensaba que estaba defendiendo a Cristo, cuando en realidad estaba haciendo de tropiezo a sus planes. A veces así pensamos. Se estaba enfrentando sin querer a Cristo, pensando él que le estaba haciendo compasivo. Señor, que no, ten piedad de ti, es la idea literal ahí. Que eso no te acontezca jamás. Yo no lo voy a permitir. Una locura. Bueno, que el Señor use su palabra en nuestra vida. Sé que estamos bajo prueba muchos de nosotros, es evidente. Siempre va a ser así, pero algunos cada tanto arrecia más. Y el diablo sabe cómo tentarnos todo el tiempo. Acá hay personas que están pasando bajo mucha prueba. Claro que sí. Y otros que ya han pasado y otros que pasaremos pronto. Dios sabe. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? Probablemente no resistamos, fieles. Probablemente nos quejemos, probablemente busquemos un atajo, busquemos un sustituto, abracemos a algún ídolo en vez del Señor. Por favor, seamos listos para arrepentirnos, confesar pecado y volver al Señor. Miremos al Señor. Seamos humildes, enseñables, pongámonos bajo la autoridad de Dios. Y por favor, no en ese momento también sos vulnerable a pensar, yo no soy un creyente, yo no soy un desastre, ya. Yo no voy a seguir al Señor, ya. No tiene sentido. Yo no puedo ser fiel. Yo no puedo amar a Dios como Dios me pide. Yo no puedo creer tanto. No, tened mucho cuidado. Lee las Escrituras, busca al Señor. ¿Sí? Aferrate al Señor y pedí perdón. Y como un niño, volvé a Dios y pedirle que te ayude. Así es la vida cristiana. Ya estaremos en el cielo. Por eso dice, la creación gime a una y está en dolores de parto, esperando la redención, que el Señor algún día por fin venga y saque ya el pecado del mundo. Y dice Pablo, y nosotros también gemimos.
nosotros también estamos, Señor, por favor, yo no quiero pecar. Ya basta, no quiero que pecar más, pero pecamos y gemimos. Y estamos deseando que por fin estemos en el cielo donde ya descansemos de nuestro trabajo, dice, ¿no? Damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a mirarte a ti, a examinar nuestra alma a la luz de tu palabra, a confesar nuestros pecados, a no cansarnos de confesar, Señor, porque tú nunca te cansas de perdonar, según tu palabra. Señor, que te abracemos, te busquemos de todo corazón, que nos humillemos ante ti reconociendo que lo que nos pasa es, en definitiva, es lo normal, que no existen supercristianos, supercristianas. De alguna manera, Señor, así es lo que nos toca vivir de este lado del cielo y con humildad lo aceptamos, Señor. Y nos regocijamos de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y tú nunca nos abandonarás, porque un día nos has salvado y estamos en la mano de Dios y nadie nos puede separar del Padre, ni aun Satanás, si quisiera pudiera, Señor. Ayúdanos a afirmar nuestro corazón en ti y en tu palabra. Por favor, levanta los brazos caídos, las personas que estén desanimadas ahora por luchar y luchar. Por favor, Señor, bendice a mis hermanos, mis hermanas, que están pensando que ya no vale la pena seguir, Señor. Concédele fe, pero humildad, Señor, para, como niños, venir a ti temblando ante tu palabra, Señor, y reconocer que te necesitamos. Y que no nos sorprendamos por esta prueba que tengamos, por estas caídas que son tan frecuentes. Que si tú estás en nuestra vida, Señor, nuestro espíritu, dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que nos aferremos, Señor, en lo que tú has revelado en tu palabra y no tanto en nuestras experiencias tan tortuosas, Señor, tantas veces. Y por favor ruego que tu palabra también toque el corazón de los que aún no te conocen, porque también es una gran posibilidad que en este auditorio haya todavía incrédulos. Que por favor tú también, Señor, por medio de tu evangelio, el único evangelio que hay, toques el corazón de los que están aquí, Señor. Que de pronto estarían 3 días escuchando tus enseñanzas, se admirarían de tu doctrina y todo lo que hemos leído que hacía la multitud, pero no te conocen, Señor. Están perdidos para siempre porque, como dice tu palabra, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que por favor tú obres para que todos salgamos de aquí seguros de que te tenemos a ti, Señor. Que tú has venido a vivir a nuestra alma, nos has perdonado los pecados. Que lo que hiciste en la cruz fue para rescatarnos de nuestra maldad como un sustituto, Señor. Damos gracias por la cruz, en el nombre de Jesús. Amén.